anunciar las buenas noticias. Esto es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. El Evangelio simple y llanamente son buenas noticias, noticias de un Dios que se acerca a la humanidad y que la humanidad de alguna manera no puede acercarse a Él a través de sus propias acciones. Dios se acerca, Dios extiende su mano gratuitamente para aquellos que le pueden escuchar, que le pueden entender, que le pueden recibir, y los sella como parte ahora de su propiedad. Y los guarda, los cuida y les da también la vida eterna. Así que el día de hoy prometo ser lo suficientemente didáctico, breve, para que podamos estudiar esta gran verdad que nosotros tenemos el día de hoy. Muy bien. El día martes, miércoles aproximadamente en la madrugada, las acciones en Wall Street empezaron a subir enormemente. Una de las farmacéuticas empezó a dispararse su valoración en sus acciones y durante toda la madrugada llegó a un 175%. La gemela, la socia de esta farmacéutica llamada Moderna, la gemela o la socia llamada Merck, también empezó a dispararse. Las dos empezaron a disparar y de lo que estaban ellas completamente planas durante mucho tiempo, sus acciones empezaron a valorarse y empezó a crecer. Esto traducido son millones y millones de dólares en valoración de una empresa. Y los inversionistas empezaron a comprar grandemente. A veces una acción puede subir 10, 15% y es un dineral, pero 175%, esto era un festín para aquellos negociantes. ¿Qué había sucedido? Sucedió que la farmacéutica Moderna junto con Merck habían empezado a hacer algunas pruebas y en la tercera sesión habían logrado salir satisfactoriamente en su vacuna contra el cáncer. La vacuna contra el cáncer había sido exitosa en su tercera prueba y esto disparó las acciones de estas empresas porque saben que estas mismas empresas se dispararán mucho más. Esto empezó a suceder a lo largo de la madrugada del martes, el miércoles siguió todavía todo ello y esto revoloteó todo lo que es el mercado, pero a su vez también avivó las esperanzas de muchas personas. ¿Por qué hablo un poco de esto? Porque lo que estaba aquí en juego era la longevidad, era la propagación de la humanidad a un tiempo mucho más certero, o también el poder detener lo que llamamos el envejecimiento del ser humano. Aquí en este mismo momento la farmacéutica Moderna prometía prolongar un poco más la vida humana y cuidarla de aquel flagelo que continuamente hace lo que es el cáncer en las personas. Así que esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Las culturas a lo largo de los siglos han tratado de buscar alguna u otra forma de poder rehuir a la muerte, de poder huir de ella. Las culturas a lo largo de los siglos, si usted ve los asirios, los egipcios, los griegos, los romanos y los chinos también, han tratado de rehuir de alguna manera y prolongar su vida. Los asirios tienen un poema muy hermoso que se llama la epopeya de Gilgamesh y es Gilgamesh cuando pierde a su amigo Enkidu, la muerte, y él decide que no va a morir y busca por todo lugar cómo poder obtener la vida eterna. Cuando usted mira a los egipcios, usted se va a dar cuenta que era una cultura que se preparaba desde ya para la muerte. Uno podría mirar a los chinos. El primer emperador chino, por ejemplo, llegó a construir un mausoleo del mismo tamaño del palacio donde vivía. Y en algún momento usted habrá visto a través de algunos documentales los guerreros de terracota, ¿no? Grandes guerreros que descubrieron, numerosos guerreros que descubrieron flanqueando el mausoleo del emperador. Todos ellos miraban hacia la muerte, todos ellos miraban hacia un momento más adelante donde pudiesen finalmente prolongar su existencia. El ser humano siempre ha estado tratando
tratando de batallar contra este enemigo que lo amenaza, que lo lleva a la zozobra y que de alguna u otra manera hace que su vida sea incierta mientras pasa o hace su peregrinación por la esfera terrestre. Cuando nosotros miramos algo mucho más moderno, podemos ver diferentes tipos de empresas que batallan y que continuamente están intentando descubrir la prolongación, el no envejecimiento de las células o la criogenización de los cuerpos para despertarlos más adelante cuando ellos hubiesen descubierto la cura para una enfermedad mortal. El logotipo verde, por ejemplo, es una de las empresas más resaltantes que pertenecen a Alphabet, o nosotros la conocemos como Google. Ellos buscan y le han declarado la guerra a la muerte. Están buscando y están tratando de alguna manera de prolongar la existencia humana dentro de lo que nosotros conocemos como la esfera terrestre. Pero no podemos negar una gran realidad. La Biblia habla de la muerte. Pero hay un temor latente continuamente en los seres humanos, y es una muerte que continuamente nos hace zozobrar a la humanidad también, y que piensan que venciendo ellos finalmente van a triunfar o van a ser longevo al ser humano. Hay otras tendencias que se llama el transhumanismo, ¿no? Donde el hombre ya es de alguna manera unido a chips o a diferentes formas de máquinas o de inteligencia artificial para prolongar la vida humana. Hay una declarada guerra contra la obsolencia del cuerpo humano, la fragilidad del cuerpo humano, para llevarlo y potenciarlo a que pueda tener mayor vida. No están hablando de vida eterna, pero están hablando de una longevidad mucho mayor, muriendo joven, dice un libro, a los 150 años. Y es importante entender esto, porque esta es una de las razones cuando la Biblia nos habla que el último enemigo que será vencido, dice, es la muerte. El último, el postrer enemigo, dice 1 Corintios 15, que será vencido es la muerte. La muerte tiene un aguijón, la muerte tiene una lanza, la muerte tiene un arma principal que se llama pecado. Así que no vamos a hacerlo muy profundo este estudio, pero vamos a intentar estudiar estas tres muertes que nos habla las Escrituras. Son tres muertes que de alguna manera, dos de ellas se desconocen y una es la que le quita el sueño a los seres humanos. Cuando hablamos de los cristianos y la muerte, en los cristianos ya no hay este temor a la muerte. El cristiano mira a la muerte más bien como ganancia. Ahora, esto parece muy paradójico, contradictorio, pero la muerte para un cristiano más bien es ganancia. Es un tiempo completamente distinto, y cuando un cristiano muere ya no se le llama alguien que ha muerto, sino ahora alguien que duerme. Así que vayamos a esta primera enseñanza que tenemos en cuanto a las tres muertes. Y la primera que nosotros vamos a mirar en esta mañana tiene que ver con lo que es el texto base sobre el cual nosotros vamos a desarrollar. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. ¿Listo? Dice así, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Usted puede levantar su cabeza y puede ver el texto también allí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que detenernos un poco a examinar este texto, porque nos habla de un contraste. Por un lado hay un salario y por el otro lado hay un regalo. Si nosotros pudiéramos hacer un contraste en este texto, hay un salario que ofrece el pecado, un pago, algo que te compete, y es la muerte. Pero lo que Jesús ofrece no es un salario, sino más bien algo que tú no has ganado. Es por eso un regalo, una dádiva. Si nosotros pudiésemos ganarlo, el pago para nosotros sería vida eterna en Cristo. Pero no lo ganamos.
No es parte de nuestro esfuerzo, no es parte de nuestro conocimiento, no es parte de nuestra sabiduría. Es Él el que paga. Por eso se llama dádiva, regalo. Lo que Él te da, al encontrarlo, al conocerlo, es vida eterna. Lo que el pecado te da en connotación a tu propia vida, a tu propio accionar, el salario que te corresponde es finalmente la muerte. Este es el texto base sobre el cual nosotros vamos a trabajar y desarrollar esta enseñanza. La primera muerte que nosotros tenemos que mirar es la muerte espiritual. Después vamos a mirar la muerte física y después la muerte eterna. Los tres tipos de muerte. Y podríamos asumir que hay una cuarta muerte, pero no es un estado, es una convicción, es la muerte al pecado. Pero vamos a ocuparnos de estas tres muertes. La primera tiene que ver con la muerte espiritual. En Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17, lo tengo allí proyectado, dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Note esta connotación que está en negrita. Porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Cuando uno revisa la escritura bíblica, se va a dar cuenta que Adán todavía vive muchos siglos más. Eva vive muchos siglos más. No murió. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Por qué Dios dice que tú, el día que comas de este árbol, tú vas a morir? Y vemos que Adán no muere. Al contrario, sigue teniendo más hijos, sigue teniendo más hijas, y más bien vive muchos siglos más. ¿A qué muerte se refería Dios en ese mismo momento? La muerte que nosotros nos ocupa en esta mañana, la primera es la muerte espiritual. Cuando uno mira claramente, un muerto espiritual puede caminar, puede trabajar, puede estudiar, se enamora, forma relaciones, hace negocios, se divierte e incluso puede practicar algún tipo de religión. Un muerto espiritual es una persona que puede amar, es una persona que puede propagarse, tener sus hijos, proyectarse, hacer algún emprendimiento, proyectarse a algún estudio, puede tener mejores diplomas, puede hacer estudios mucho más avanzados, pero es una persona que la Biblia llama que está muerto. ¿Cuál es la característica de un muerto espiritual? La característica de un muerto espiritual es que no puede relacionarse con Dios. Al no poder relacionarse con Dios, se construye sus propios dioses. Cuando miramos a los griegos o miramos a los romanos, ellos tenían dioses de acorde a lo que ellos estaban dispuestos a obedecer. Eran dioses que hasta podrían ser sobornables. Y en la misma época de este tiempo tenemos esos mismos dioses. Diosito, si tú me haces este favorcito y tú me das esto y lo otro, yo voy a hacer esto por ti. Ya, Diosito, y si tú me cumples este deseo, yo te voy a hacer esto y voy a dar esto. Dios, haces un trueque con Dios, lo sobornas. O hay hasta personas que creen en Dios y antes de salir a robar o antes de hacer un trabajito se encomiendan en sus manos y le piden a Dios que todo les vaya bien. Y cuando les ha ido bien le agradecen porque Dios les ha acompañado. Esta es la característica de un muerto espiritual. No lo entiende, no sabe a qué Dios le está hablando. Puede ser un Dios de madera, puede ser un Dios de yeso, o puede ser cualquier cosa que se imagine que es Dios. Puede ser hasta una propia persona. El muerto espiritual es aquella persona que Jesús hablaba y cuando se cruzó con un féretro donde algunas personas estaban llevando a enterrar a su muerto, y uno de los hombres que quería seguirlo a Jesús le dice: Señor, déjame que vaya contigo. Y Jesús le dice: ven conmigo. Porque este joven le dice: déjame que vaya contigo, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿A qué muertos se refería Jesús?
¿Le estaba llamando zombies a esas personas que estaban yendo a enterrar a los muertos? No. Estaba hablando justamente de esa muerte espiritual. Deja que los que no entienden, deja que los que no me perciben, deja que los que no me comprenden, deja aquellos que no me pueden seguir, obedecer, amar, entierren a sus muertos. Tú que dices que me quieres seguir, se supone que me entiendes y me amas. Sígueme, sígueme. Esta es la idea de un muerto espiritual. Un muerto espiritual puede generar todo tipo de religiones. Y es por eso que tú te vas a dar cuenta cuántas religiones hay en el mundo. Las personas llevan la eternidad dentro de su propia esencia. Dios los ha creado para relacionarse con Él. Pero después de la caída, cuando Adán y Eva toman de este fruto prohibido, ellos ya no se relacionan con Dios, se esconden de Él. Están escondidos detrás de los arbustos, han tejido sus propias ropas, ya no quieren relacionarse con Él, le tienen miedo, ya no le comprenden, lo juzgan anticipadamente, y aunque Dios los está buscando, ellos huyen continuamente de su presencia. Esta es la característica de un muerto espiritual. Si no puede relacionarse con Dios, va a construirse un Dios de acorde a su medida. Y es importante entender esto, porque cada uno de nosotros de alguna forma trata de buscar a Dios. Hasta los ateos que te dicen: no, yo no creo en Dios, a mí no me vengas con Dios. Déjales un terremotito ahí, un ratito nomás déjales. Yo tenía un amigo que le contaba a mis hijos que se ufanaba por decirnos que no creía en Dios. Que no creía en Dios, son tonterías, son cochinadas, ustedes son ignorantes. En ese tiempo íbamos un poco a la catequesis. Pero recuerdo claramente que estábamos todos en la calle y se vino un temblor de Padre y Señor mío. Y él era el mayor, él tenía 20 años y nosotros teníamos unos 17, 18 años. Se arrodilló en la pista y le empezó a rogar a Dios: Diosito, para el temblor, Diosito, Diosito, y lloraba. Y todos nosotros adolescentes lo miramos y se nos cayó nuestro héroe. Se nos cayó, era un cobarde de primera, el que se afanaba y se ufanaba y sacaba pecho, era un cobarde. Y todos nosotros jovencitos que le creíamos y le seguíamos, desde ese día rompimos relaciones de admiración hacia él. Hasta aquellos que dicen: no creo en Dios, déjales que el cáncer los visite. Déjales un momento, que reaccionen frente a la realidad de que sus cuerpos se van a deteriorar y que pronto van a morir. Todos nosotros le tenemos miedo a la muerte. Y ese es el éxito del diablo. La Biblia en Hebreos dice que justamente el imperio de la muerte le pertenece a él. ¿Por qué? Porque tiene atemorizada a la gente. Y usted va a escuchar todo tipo de religiones. Hay religiones que hablan de la reencarnación, que si tú has sido algo en una vida y pasas a otra vida, tú serás alguien mejor. O de repente, si tu vida ha sido mala, de pronto vas a reencarnar en una cucaracha o tal vez en un chancho. No sabría decir un poco de eso, pero todas estas cosas nacen justamente de los muertos espirituales. Los muertos espirituales, la muerte espiritual visita a toda la humanidad. La primera muerte que experimentó, por tanto, Adán no fue una muerte física. La muerte que experimentó Adán fue una muerte relacional y espiritual. Se escondió de aquel que lo había creado y que ahora lo estaba buscando. Vayamos a la segunda muerte, la muerte física. En esta segunda muerte nosotros podemos encontrar algo más. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, lo tenemos ahí proyectado, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nota esto. Si tú te das cuenta y miras bien el texto, te vas a dar cuenta que no existía la muerte en el huerto del Edén. Cuando Dios forma al hombre, lo lleva al huerto y le dice: de todos los árboles del huerto tú puedes comer. La única prohibición que Dios le hace al hombre
le limita su acceso, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre tenía que crecer, conocer, ser entrenado, ser enseñado, ir de la mano de su Dios, adquirir sabiduría, destreza, conocimiento a través de la mano de su Dios. Satanás viene y le ofrece una alternativa a ese proceso y le dice: come del árbol. Satanás le acorta el camino al hombre y le dice: hay una alternativa mucho mejor, solo tienes que masticar. Y el hombre toma de ese fruto que prohíbe, y ese fruto finalmente introduce al hombre en el pecado. Pero si tú te das cuenta, la Biblia habla que también en el huerto existía el árbol de la vida. Dios no había limitado el acceso al ser humano para que tomase de ese árbol de la vida. Solo que hasta ese momento en la historia bíblica, él no ha comido de ese árbol. Y Dios más bien hace un concilio, hace una reunión entre él, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y dicen: ahora el hombre es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal, pero no vaya a ser que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces decidieron echarlo fuera. ¿Por qué estamos hablando de que Dios ha sido ahí de alguna manera un poco arbitrario? Imagínese usted, cada vez que nosotros celebramos un cumpleaños, le decimos a la gente: qué bueno que Dios te ha dado un día más. ¿En realidad es un día más o es un día menos? Deberíamos decir feliz cumpleaños o feliz acercamiento a tu partida. Si uno lo piensa, te vas a dar cuenta que no es un día más, es un día menos, es un año menos. Desde que nacemos nos encaminamos a la muerte. Desde que nacemos nosotros celebramos cada día que nos vamos acercando a la muerte. Mírenlo desde esa óptica. La verdad de todo esto es que en el huerto no existía la muerte. Y la muerte no era parte de los planes de Dios para el hombre. El hombre decide tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal, acortar su proceso delante del Señor y con el Señor, y finalmente accede hacia la muerte. Cuando Dios saca al hombre, le evita una de las grandes desastres a su vida. Imagíneme a mí. Yo no tengo este cuerpo desde que era joven. Yo era mucho más esbelto. No se ría, por favor. Poco a poco mi cuerpo se ha ido envejeciendo. Mi vista, necesito lentes. Mi pelo era más abundante. Ahora trato de alguna manera de disimular la caída. Y muchas cosas han pasado en mi cuerpo. Muchas cosas. Imagíneme así, deteriorándome cada día, deteriorándome cada año, celebrando mi cumpleaños el 542. ¿Cómo estaría yo si tuviera vida eterna, sabiendo que voy muriendo? ¿Cómo sería? ¿Se imagina? Si tuviera 1200 años, pero mi cuerpo se envejece, se deteriora, ¿cuál sería el estado de mi cuerpo, de mi mente, de mis ojos? ¿Se ha puesto a pensar al revés? Sería un desastre. Anhelaría morir, que alguien me elimine, porque sería un tormento para mi existencia. Dios toma al hombre antes de que se concluya toda una desgracia, una hecatombe en su existencia, y lo expulsa para luego buscarlo. Dios le promete buscarlo más adelante, pero lo libra de una desgracia mucho más mayor. Y es importante entender esto, porque dice: ¿por qué Dios finalmente lo botó del huerto? Lo salvó de sí mismo, lo salvó de una mayor desgracia. Porque si el hombre hubiera accedido hacia la inmortalidad, siendo ya pecador, con un cuerpo que se envejece, que se muere, que se deteriora, que pierde la vista, que va restando sus sentidos, hubiera sido una desgracia en el año 200, 300, 400, 1000, 2000. No podría hallar la muerte.
Y es importante entender por eso. Todos nosotros, tarde o temprano, por esta realidad, vamos a experimentar la muerte física. Lo experimentan las plantas, lo experimentan los animales, algunas moscas, toda su existencia es 7 días, algunas estrellas son miles de años. Los seres humanos tienen también un tope, un estadio para sus vidas. Y es importante entender esta gran verdad. El pecado trae la muerte, y la muerte se propaga a todos los hombres porque todos finalmente pecamos. Esta es la realidad de la segunda muerte. Normalmente nosotros le tenemos miedo a esta muerte. Normalmente nosotros decimos, wow, me preparo para esta muerte, yo no quiero. Los romanos entendieron que no podían entender la vida eterna, entonces propagaron su nombre, propagaron sus dichos, monumentos, que los recordasen o que los inmortalizasen. La tecnología actual busca preservar al hombre y busca batallar en sus investigaciones serias, en sus investigaciones contra otras enfermedades, busca batallar contra lo que es la muerte. Normalmente esta es la muerte que nos chantajea, esta es la muerte que nos da miedo, esta es la muerte que normalmente nos quita el sueño. Pero tenemos que entenderlo a la vista de Dios. Esta no es la muerte que nos debería dar el sueño. Esta no es la muerte que nos debería dar miedo. La muerte eterna. Esta es la que verdaderamente nos tiene que preocupar. Hay un momento aquí muy terrorífico para la humanidad. Este es un momento que tarde o temprano va a llegar. Cuando haya culminado el plan de Dios aquí en la tierra, este momento va a llegar. Por ahora parece lejano. Por ahora, viendo la juventud de nuestras vidas, lo intacto de nuestros sentidos, los proyectos que se van concretando, el dinero que vamos adquiriendo, parece muy lejano, pero ninguno es dueño de su existencia. Y esta muerte eterna es una de las cosas más horrorosas, se podrían decir, para la existencia humana. ¿Por qué? Porque Dios el Padre ha decidido que Él no le va a juzgar a los seres humanos. El que se va a centrar en ese trono blanco, ¿sabes quién es? El que vino a buscarte. El que se va a sentar en ese trono es el que ha puesto su vida por ti. El que te regala vida eterna sin esfuerzo. El que quiere encontrarse contigo y perdonar tus ofensas. Ese es el que se va a sentar en el trono. No es el Padre, no es el Espíritu. Y aunque parece distante, lejano, al Padre le ha placido entregarle el juicio al Hijo. Y esto nos muestra una gran verdad. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Si usted pone un paréntesis, Jesús. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y nota acá: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Las Escrituras ahora lo nombran a Él como Dios. Pero nota también todos aquellos que van a comparecer ante Él, grandes y pequeños. No está hablando de los pequeños, no está hablando de niños. Aquí está hablando de potentados, de gente que tiene alcurnia, dinero, riquezas, y aquellos pobretones que no tienen ni siquiera dónde caerse muertos. Aquí delante del trono no hay una realidad socioeconómica. Sea quien sea, va a comparecer delante del Hijo. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Y sigue el relato bíblico diciendo: y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, note eso, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos, aquellos que se han ahogado, aquellos que murieron en el mar, a que había en él, dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Note aquí la palabra obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Note esto. El texto es un poco amplio, pero habla de un momento. Habla de unas palabras que Jesús dice en aquel día. Jesús, confrontando a unos falsos maestros, le dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos anunciado, hemos hecho ministerio, hemos hecho muchas cosas, Señor. Y en aquel día, dice, yo les diré: nunca los he conocido. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al lago fuego. Este es aquel día que Jesús habla. Este es el momento. Este es el momento donde tú sí o sí te vas a encontrar con aquel que te extendió los brazos y tú le dijiste: por ahora no, ciérrame esos brazos. Es aquel que viene con sus dádivas de perdón, de reconciliación, de pasar por alto cualquier pecado que hayas hecho y tú le dijiste: no, todavía no es tiempo, es momento de gozar la vida. No, tengo mis propios proyectos, tengo mi propia óptica de vida. Todas las religiones valen, tú eres uno más de ellos. En aquel día esto saldrá delante de tus ojos. Si tú puedes ver, hay diferentes tipos de libros. Y uno de los libros tiene que ver netamente con nuestro accionar. Cuando tú miras las escrituras en otras partes, te vas a dar cuenta que Dios aún tiene en sus libros tus penas, tus dolores, tus quebrantos, tus preguntas, tus pérdidas, injusticias que probablemente han hecho contigo. Dios también las tiene en su conocimiento. ¿Y por qué obras? Esto es lo importante entender, porque somos nosotros los que finalmente podemos defendernos o podemos nosotros librarnos a través de nuestras obras. Pero no va a poder hacer así. Con la boca que nosotros podemos decirle a una persona: qué bonita que estás, con esa misma boca podemos estarle mentando la madre a alguien, murmurando de alguien, insultando, deseándole mal. Tus obras quedan manchadas. Con la mano que tú le extiendes a una persona una limosna, unas frutas para que coma, con esa misma mano puedes estar robando de la caja de tu trabajo o haciendo cosas indecentes con esa mano izquierda o derecha. Tus obras quedan manchadas, contradecidas. No hay manera que nuestras obras alcancen perfección. Siempre nos estamos contradiciendo. Es por eso que Dios visita este mundo a través de su Hijo. Dios manda a su Hijo y en la cruz del Calvario Dios paga las ofensas de este mundo. En la cruz del Calvario Dios paga con la sangre de su Hijo tus obras, mis obras, nuestras obras, que no pueden de alguna manera ganarse el cielo. Y es por eso que en la cruz Cristo le dice a su Padre: cancelado está, pagado está. ¿Qué está pagado? ¿Qué está cancelado? Tus obras, tus malas obras. Y es importante, por tanto, remarcar este tiempo. La Biblia nos enseña de este libro de la vida. Jesús habla de él como la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si no estás, no eres. Y es importante entender por eso.
En algún momento Jesús habló en otras partes de las Escrituras acerca de esta muerte. Y Él dijo claramente para qué fue creada. Esta muerte fue creada para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Pero lastimosamente esta es la realidad. No todos quieren recibir el amor de Dios. No todos se sienten aptos. Algunos tienen orgullo en su corazón, algunos rechazan a Dios. Su intelecto, su conocimiento, sus propias preferencias, sus pecados se han levantado más como un Dios para ellos, de tal manera que rechazan el amor que viene para sus vidas, totalmente gratuito. Por eso es que en este tiempo claramente necesitamos entender la máxima tragedia. La máxima tragedia o la tragedia más grande no es que alguien muera joven. La tragedia máxima que existe en este mundo es que alguien muera sin reconciliarse con Dios. Esto es triste. Yo veo en los velorios afiches que se mandan a hacer a través de las gigantografías, y está la persona ahí y atrás está el cielo y hay algunas palabritas bonitas de lo que él era y dicen nos vemos pronto en el cielo. Ahí está. Probablemente no esté ahí. Probablemente haya despertado en el Hades y esté esperando para ser lanzado a este lugar de aquellos que rechazan el amor de Dios. No hay Dios que nos libre de esto sino solo Jesucristo. Y es a través de Él, y es a través de su persona, de la obra que ha hecho en la cruz del Calvario, que nosotros podemos encontrar la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Si piensas que llegar a la iglesia y ya estás bien con Dios, te tengo una trágica noticia. Probablemente pases esta muerte eterna. La religión no te va a salvar. Ni ser católico, ni ser evangélico, ni ser mormón, ni ser budista, ni ser sintoísta o lo que quieras. La única persona que puede librarte y darte vida eterna y el perdón de tus pecados es Jesucristo. Amén. Y es aquí donde tú estás ahora en una posición. Recházalo, eres libre de rechazarlo. Cuestiónalo, eres libre de cuestionarlo. Ridiculízalo si quieres, eres libre de hacerlo. Pero recuerda el momento en que tú vas a comparecer frente a Él. Recuerda ese momento. Y en ese momento tú no puedes decir, nadie me dijo, nadie me habló, nadie me lo explicó. Y es por eso que he querido ser lo más claro posible. Mi papel es que usted solamente entienda este mensaje. El papel de usted es interactuar con Él. No es ya mi papel. Yo no le puedo convencer. Yo le tengo que explicar el mensaje sencillo, claro, y usted tiene que dar un paso de fe. Este es un paso en el cual usted tiene que darlo delante del Señor. En un momento vamos a hablar con Dios. En un momento usted puede ahí en su lugar, en donde está. Usted no tiene que subir acá, ni tener un micrófono, ni hablar nada. Ahí en su lugar, en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su ser, tiene que hablar con Él. Si usted cree, usted entiende, usted se ha dado cuenta que usted es un pecador o una pecadora, es el momento de decirle al Señor, reconozco mis pecados, reconozco mis acciones, lo que he hecho a otros, o reconozco también lo que me han hecho. Reconozco las cosas malas que he cometido. Quiero pedirte perdón de estos pecados y quiero tomar el regalo que tú me estás dando. Perdonarme y entregarme la vida eterna. Tómalo ahora. Y en tu lugar, ahí en lo profundo de tu corazón, ora, habla con Él. Habla. Yo voy a culminar orando por aquellos que han dado este paso, para que Dios los fortalezca, para que Dios se muestre, para que Dios los guarde, para que Dios les flanquee el camino, y habremos terminado. Muy bien, vamos a agachar nuestras cabezas y vamos a hablar con Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.